Y estamos en Encendidos, Tatiana Alemán, Noemí Mamani desde el Cusco. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de Encendidos. Como lo anunciamos, vamos a conversar con la doctora Ángela Ullén. Ella es médico asesora en políticas de salud y está en Bruselas en este momento para responder a una pregunta muy puntual. Doctora Ullén, buenos días, bienvenida al programa. Mucha gente en el mundo se preocupa aquí en Estados Unidos. Dice, yo solo recibí una dosis de Johnson & Johnson, necesitaría un refuerzo. Gente que completó Moderna o Pfizer dice, ya me toca mi refuerzo, ¿qué hay de una tercera dosis? Obviamente gente en el Perú que ha recibido Sinopharm dice, necesitaré una dosis extra. Es más, los médicos están pidiendo una dosis extra para ellos, el personal de salud. Doctora Ullén, buenos días. ¿Qué consideraciones científicas deben tomarse en cuenta para recomendar un refuerzo o una tercera dosis de vacunas? Buenos días, doctor. Buenos días, Tatiana, Noemí. Bueno, las consideraciones que se toman en todos los casos en los que introducimos una tecnología, porque esta es parte, lo convierte en un nuevo esquema, ¿eh? No es que uno pueda seguir adicionando dosis porque sí. Entonces, lo mínimo que se toma es el riesgo y beneficio. ¿Qué sabemos hoy de esto? Pues en realidad no existe evidencia suficiente que nos demuestre que hay un beneficio al día de hoy. Sabemos que, por ejemplo, algunos países, algunas localidades le están implementando porque tienen las vacunas, pero sin evidencia suficiente. Es el caso de Bahrein o el caso de los Emiratos Árabes. Bueno, van a adicionar una dosis, pero no hay evidencia que diga que esto va a tener un beneficio. Y además no sabemos los riesgos que esto puede tener. Y no solo los riesgos, porque sabemos que las vacunas son bastante inocuas y seguras. Vamos a hablar de otro tipo de riesgo. No sabemos cuándo este refuerzo vaya a ser necesario y podría ser que estén desperdiciando una dosis que podría ser más útil en un año, en unos meses. Entonces, esto ya llama la atención, ¿no? Que hayan más y más pedidos cuando no hay evidencia que sustente estos pedidos, ¿no? El beneficio es incierto en realidad. Exacto. En nuestro continente, por ejemplo, la República Dominicana, la vicepresidenta de la República Dominicana anunció este fin de semana que ellos van a dar una tercera dosis. Entonces, lo que nos está diciendo es de que hacen falta, ¿qué? Estudios científicos, y esos estudios científicos todavía no han llegado. Sí, lo que tenemos al día de hoy, ahí sí hay un estudio que fue publicado, creo que en el New England, de un grupo de pacientes trasplantados que reciben una tercera dosis de Pfizer. Pero ojo, estamos hablando de pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Cuyas defensas son muy bajas. Eso que nos lleva a pensar que incluso de necesitar esta dosis, van a necesitarla primero quienes tengan factores de riesgo de no haber desarrollado inmunidad, ¿no? Adultos mayores, pacientes trasplantados, inmunosuprimidos. Entonces no es una medida que se pueda tomar porque sí en toda la población, ¿no? Muy bien. Entonces, digamos, hasta este momento, hasta este fin de junio, no hay, digamos, evidencia científica, no hay publicaciones que apunten a que una tercera dosis sea necesaria, número uno. Obviamente, al no haber eso, no hay, digamos, una fecha. ¿Y qué se sabe sobre una posible segunda ronda de vacunación para todos? Ya se sabe, se tiene una idea que todos los que se han vacunado tengan que repetirlo al año y medio. ¿Ya se sabe algo de eso? Hay indicios, son estudios recientes que podría tener la vacuna una duración más larga de lo esperado. Es decir, podría haber una inmunidad alta sostenida por un largo periodo de tiempo. Yo creo que sería osado dar ahora un tiempo, pero sin embargo son buenas noticias. No son in vivo, no son datos de mundo real todavía, pero ya nos dice algo bueno, ¿no? Ahora, lo que yo creo que nos va a dar datos de mundo real es que Perú tiene de alguna manera la ventaja de que estamos viendo países que han implementado mucho antes la estrategia. Entonces nosotros podemos aprender de sus experiencias, vamos a recuperar información de mundo real. Esa es la que al final va a ser muy útil, pero tiene que ser registrada de una manera en que se pueda hacer ciencia con esta información.
¿no? Noemí. De una manera con metodología, Gracias. etcétera. Sí, Noemí. Perfecto, doctor. Gracias, doctor. Doctora Ángela, muchos se preguntan, bueno, estamos todavía averiguando si es que va a funcionar una tercera dosis o no, pero en el marco de todo ello también hay personas que aún dudan de las vacunas, de la efectividad de las mismas. ¿Qué decirle a la ciudadanía y cómo van los estudios de la efectividad de la vacuna? ¿Realmente nos protege? Sí, yo creo que eso no debería estar en duda. Las vacunas funcionan. El riesgo y el sufrimiento, y no solo el riesgo de muerte, porque muchos piensan COVID, no, pero no me voy a morir. Tenemos el COVID largo, tenemos el post-COVID, ¿no? Que está, cada día hay más información de que esto puede afectar el sistema nervioso, las articulaciones, otros. Entonces, no seamos tan simplistas de decir, bueno, es que no me voy a morir por COVID porque soy joven, ¿no? El COVID puede impactar de muchas formas y sabemos, porque hay mucha ciencia detrás, las vacunas funcionan, ¿no? Hoy en día tenemos la suerte de tener un número todavía limitado, pero tenemos las vacunas, no desaprovechemos esa oportunidad, porque hay muchísimos países que aún no pueden acceder, ¿no? Y aprovechémoslas ahora, porque es ahora que las necesitamos y ahora que funcionan sobre todas las variantes existentes, que esa realidad podría cambiar en el futuro. Porque existe un porcentaje importante, doctora Ángela, sobre todo en zonas rurales, de gente que todavía cree incluso en los mitos, ¿no? De que les van a inyectar un chip o que de repente por temas religiosos no quieren recibir las vacunas. Eso yo lo tomaría con pinzas y creo que ahí es donde nos hace falta más investigación en ciencias sociales, ¿no? Necesitamos conocer mejor porque, por ejemplo, mi experiencia con las zonas rurales, tanto en Perú como fuera de Perú, es que aprecian mucho las vacunas, mucho más a veces que zonas urbanas, y a veces hay menos mitos y menos reticencia. ¿Por qué? Porque ellos todavía ven el sarampión, ven a niños morirse, todavía ven la difteria, entonces todavía han sido testigos de lo que es vivir sin vacunas. Y muchas veces estas poblaciones están más sensibilizadas, ¿no? Todavía hay mucho la autoridad del médico del pueblo. Entonces, yo creo que lo que es importante es que la vacuna llegue. Un factor para la reticencia vacunal, y ese es un estudio que hemos publicado hace poco, de un estudio sobre Latinoamérica y reticencia vacunal, es que cuando no hay disponibilidad de vacuna, es más difícil la aceptación, ¿no? Porque es una cosa lejana, que no está. Claro. Entonces, Claro. Una vez que hay disponibilidad y hay para todos, y no hay precio y no hay barrera de acceso, la aceptación es mayor. Tatiana. Sí, doctor, gracias. Yo tenía una consulta para la doctora Huyén. Usted decía que los beneficios de colocarse más vacunas todavía son inciertos, todavía los estudios son muy primarios, pero ¿qué pasa sobre los riesgos? ¿Ya se tiene algún tipo de información? Porque, por ejemplo, ya tenemos casos como el del expresidente Martín Vizcarra, que recibió 2 dosis de Sinopharm, hoy se ha colocado una dosis de Pfizer, y hay también otros casos, conozco algunos testimonios de personas que se han colocado, por ejemplo, en el Perú una vacuna y en el exterior otra, o viceversa. Entonces, ¿hay ya alguna información respecto a los riesgos que esto podría tener en el organismo? En realidad, personalmente, te voy a decir, no he visto reportes de eventos adversos extras porque tengas las vacunas, ¿no? Las vacunas son bastante seguras. Sin embargo, no es algo que haya sido estudiado al detalle. Pero sí vamos a hablar del daño que podemos generar poblacionalmente. A mí de nada me sirve tener un grupito o una persona extremadamente vacunada o con 8 vacunas si el resto de mi población tiene dosis incompleta o si no tiene vacunas, porque el virus va a seguir transmitiéndose y en esa presión que se le pone al virus de estar parcialmente vacunado puede escapar de la vacuna. Entonces es por el bien de todos. Mientras más gente esté vacunada completamente, más todos estamos a salvo. Fabuloso. Muy bien, doctora Ángela Huyén, muchísimas gracias. Nos quedamos con lo último. Yo creo que la vacunación no solamente es una protección personal, sino es un acto de solidaridad con la sociedad y que quien ya se vacunó está protegido por lo que usted nos ha dicho y entonces esperar los estudios para ver si en el futuro necesitaremos otra dosis, pero quien se vacunó, con lo que se vacunó, está protegido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Encantado. Gracias, la doctora. doctora
Ángela Ullén, ella está en Bruselas, nos contestó desde allí. Tati y Noemí, pues mira, qué interesante lo que nos ha dicho. Estás vacunado, estás protegido y a esperar los próximos estudios, pero no hay que ser angurriento para la vacuna. No Claro porque que sí. recibas 2, 3 o 4 o 5 dosis, vas a estar mejor protegido.